Bueno, muy buenas noches para todos. Mm, Como de costumbre, esperamos hasta las 7:05 para iniciar con la sesión del día de hoy. Gracias por su asistencia. Hola, profe, buenas noches. Ah, mierda. Buenas noches. Pensé que tenía el micrófono desactivado. Sí, señor. ¿Qué, qué más, profe? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien, sí, señor. Todo bien. Excelente. Profe, aprovechemos que estamos acá los dos para tocar un tema puntual. A su merced, yo no le he escrito y no le entrego como evidencias porque estaba adelantando otros trabajos. O sea, pero sí estoy como al tanto de todo. ¿Listo? O Vale. trato. Sí, ¿Listo, sí, sí, profe? sí. Claro. Porque sí, por temas laborales también me atrasé un poco. Tranquilo. Lo que sí es, si hay evidencias que necesite que abra, me dice el código y yo se las habilito, sin problema. Perfecto, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. ¿Hoy qué vamos a ver? Vamos a hacer las pruebas de la API que hicimos la clase anterior. No, ok, ok. Vamos a comprobar de que lo que hicimos, si lo hicimos bien, y vamos a vamos a hacerle las peticiones para ver si está funcionando de manera correcta. Ok, ok. Si hubo una Perfecto. serie de errores que ya con eso vamos a arrancar. Entonces, esperamos hasta las I5, ¿vale? Listo, dale, dale. No hay problema. Vale, arranquemos. Entonces, para el día de hoy, siguiendo con el cronograma que tenemos del programa, tenemos que para el periodo del 21 al 27 de julio debemos presentar esta evidencia de producto que se llama API, ¿sí? Si nos vamos nosotros
a nuestra guía de aprendizaje, acá está la descripción detallada de lo que debemos realizar. Dice lo siguiente: teniendo en cuenta lo realizado en la evidencia anterior, realiza el testing del API construida utilizando la herramienta Postman. Elementos a tener en cuenta: debe instalar la herramienta Postman, debe realizar un video mostrando el testing de la API con la herramienta Postman, documentar con pantallazos el testing realizado, entregar los endpoints de las API, ¿sí? Lineamientos generales para la entrega, una carpeta comprimida que debe contener los siguientes archivos: archivo del proyecto, el video como tal no lo carguen un enlace de algún repositorio en donde ustedes lo suban, ¿sí? Porque por peso y por desempeño de la plataforma, yo creo que les va a generar bastante conflicto y les va a dar bastante batalla subir un video. Entonces lo pueden subir a un canal o lo pueden subir a un repositorio, ya sea un Drive o ya sea OneDrive, habilitan permisos y simplemente colocan en un TXT enlace de video, pegan el enlace, ¿sí? Y con eso ahí tendríamos, ¿vale? El documento con pruebas, en donde se especifican cuáles son las pruebas que se están realizando, o sea, los métodos que ustedes están probando dentro del Postman, ¿sí? El archivo con los endpoints, o sea, lo que es los resultados o los puntos que ustedes están evaluando, y un archivo con enlace al repositorio de la carpeta comprimida con el nombre de aprendiz y el número de la evidencia. El formato de compresión está en zip o está en RAR. No olviden que esta evidencia se centra en el desarrollo de la evidencia anterior, ¿no? Que aquí les dicen a ustedes cuál es la API que ustedes tienen que generar, ¿no? No olviden que esa API que ustedes generaron para la sesión anterior es, se necesita es un registro y un inicio de sesión, ¿no? Entonces, hacen registro e inicio de sesión y acá hacen la prueba con esa herramienta, ¿sí? La sesión de hoy va a ser un poco corta porque las pruebas son muy focalizadas y son muy puntuales a lo que se tienen que realizar, ¿sí? Pero antes de realizar esa prueba, como le comentaba a David hace un rato, hay una serie de correcciones que nosotros debemos ejecutar porque al preparar la sesión me pude dar cuenta que ahí existían unas cosas que estaban mal realizadas y estaban mal ejecutadas. Sí, eso quiere decir que el archivo que yo les compartí tiene una serie de fallas, pero ya lo comprimo y lo reenvío ya con los errores resueltos. Sí, la primera es que en el archivo de tareas, en donde se relacionan las rutas que ustedes van a llamar a la hora de realizar el testing o la prueba de la API que ustedes están realizando, tiene una serie de complicaciones. ¿Sí? La primera es que en esta línea, en donde nosotros hacemos una asignación un llamado del funcionamiento de las tareas que nosotros programamos en la sesión anterior, el error consistía en que yo estaba llamando de manera errada el documento del directorio en el que se va a enlazar. ¿Sí? ¿Cómo yo lo tenía? Lo tenía sin ese. O sea, se llamaba tareas controller y no tareas controllers porque si ustedes lo ven aquí en pantalla, se llama de manera diferente. ¿Qué error o qué problema genera esto que yo estaba cometiendo? El error principal o el error puntual es que el servidor de Node, que es el que me va a poner a mí en línea esta API, no me funcionaba. Y la verdad me tocó quebrarme la cabeza un buen rato para poder encontrar falla y poder encontrar este error. ¿Sí? La segunda falla, que también era una falla grave, y era a la hora de realizar las pruebas, es que las rutas que yo definí para las tareas que se iban a ejecutar en la API, recuerde que esta API es para hacer un llamado de, de crear una tarea, eliminar una tarea, modificarla o agregarla. ¿Sí? Los métodos HTTP que yo estaba utilizando estaban mal. ¿Sí? ¿Cómo los utilizaba? Yo utilizaba, para obtener tareas, utilizaba el get, que está bien. Para crear una tarea, utilizaba también el get, y no era el get, es post.
¿sí? Porque para crear una tarea nosotros necesitamos enviar desde nuestra interfaz web, ¿sí? Nosotros necesitamos mandar los registros o los datos por la API hacia la base de datos. Entonces nosotros tendríamos que mandarlo bajo el método POST, ¿sí? Para actualizar también lo tenía con GET y no es con GET, es con PUT, ¿sí? PUT porque nosotros acá tenemos que identificar cuál es el identificador, ¿sí? O la tarea que nosotros vamos a ver, vamos a actualizar y vamos a hacer ese funcionamiento, ¿sí? Y el mismo problema estaba con delete o en el de eliminar. Todas las cuatro métodos de HTTP que yo iba a utilizar, sí, eso se estaba utilizando de manera rara, de manera equivocada, para que por favor eso lo corrijan y lo tengan en cuenta a la hora de realizar las pruebas, porque ahí es donde uno se da cuenta. Entonces es con get, con post, con put y con delete. ¿Listo? Para que por favor eso lo tengan muy en cuenta para los errores. Igual, al finalizar la sesión, yo les voy a mandar esto corregido para que no vayan a tener inconvenientes en las pruebas y en el video que me tienen que grabar y que me tienen que enviar. ¿Listo? Vale. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar una herramienta local en este caso, ¿sí? Para poder hacer el envío de las peticiones hacia el servidor, ¿sí? Que en este caso sería la API, que es la que está entrando, la que está funcionando, para poder verificar que las tareas que nosotros programamos a la sesión anterior, que nosotros eso ya lo miramos, ¿sí? Se ejecuten de manera correcta y de manera adecuada. Bien, para poder ejecutar esta prueba, adicional a las modificaciones que les acabé de comentar, yo definí en el archivo del controlador de tareas, definí una base de datos de prueba, llamémosla así, que es esta que tengo yo acá, ¿no? Es como si yo ya tuviera una tarea ya creada o ya existente para poder utilizar de manera correcta todos estos métodos, ¿no? O sea, es para que visualmente sea más fácilmente comprensible, que al momento de llamar a get, al get, ¿sí? O sea, obtener tareas, se visualice algo, es simplemente para poder facilitar la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces, la herramienta que nosotros vamos a utilizar es Postman. Vamos por aquí. Para descargarla van ustedes a internet, ¿sí? Escriben Postman Desktop Download, ¿sí? Desktop, ¿por qué? Porque ustedes van a bajar es el instalador de escritorio para computador, ¿sí? O para un portátil u ordenador personal para poder utilizar. Cuando ustedes están acá, céntrense en que en la parte izquierda ustedes seleccionen el sistema operativo en el cual ustedes lo van a utilizar, que en este caso es Windows de 64 bits. ¿Listo? Igual, acá hay diferentes explicaciones para diferentes tipos de sistemas operativos, que aquí lo dice que es para descargar en Mac o para descargar en Linux. ¿Sí? Ustedes entran acá, siguen las instrucciones para que lo instalen de manera correcta o de manera adecuada. También lo pueden utilizar en web, ¿sí? Pero en este caso, para poder utilizarlas, para poder hacer las pruebas, es mejor o lo recomendable es que lo utilicen en el local o en el equipo que ustedes estén trabajando. Esto no es muy pesado, creo que pesa como 124 megas, si no estoy mal. Ya les digo exactamente, descargas. Aquí está, se me perdió. Bueno, igual lo puedo volver a descargar, no tengo problema. Lo descargan acá, ¿sí? Lo guardan y ya está. Son 124 megas si no estoy mal. 136, ¿sí? La instalación de esto es muy sencillo. Siguiente, siguiente, siguiente. Aceptar, aceptar, aceptar. Acepto los términos, condiciones y todo este cuento. Deben tener en cuenta que la versión que ustedes van a instalar acá es una versión gratuita, pero sin embargo, al ser gratuita, ustedes deben vincular una cuenta de correo o generar un usuario para que este funcione de manera adecuada, ¿sí? En mi caso, yo ya hice la instalación y este sería el entorno gráfico de la herramienta de prueba.
que es este que tenemos acá. ¿Listo? Acá ya aparece mi usuario, ¿sí? Y la opción para poderlo actualizar. La ventaja que tiene Postman es que él nos ofrece a nosotros una serie de herramientas profesionales, ¿sí? Para poder ejecutar diferentes tipos de pruebas para diferentes tipos de entornos o servidores que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? Maneras para probarlo hay muchas. Nosotros podemos descargar extensiones en Visual Studio Code y la prueba va a ser exactamente, bueno, va a ser muy parecida, ¿sí? Pero el énfasis o el centro de la evidencia que se está pidiendo para esta presente semana es aprender a utilizar esta herramienta, ¿sí? Puntualmente para esa API que nosotros estamos generando. Entonces, una vez ustedes la abran, él les va a pedir una autorización para poder acceder a los puertos que se generen. Obviamente le dan que sí. Lógico, tienen que estar ustedes vinculados con sus permisos de administrador en el computador. Sí, no pueden hacerlo, o bueno, lo pueden hacer desde una cuenta, de una cuenta de usuario, ¿sí? Por si de pronto están utilizando un computador público, pero deben tener la contraseña de administrador para poder utilizar esto de manera adecuada, ¿no? Porque como ustedes saben, cuando yo ejecuto esto, cuando esto yo lo inicio, yo abro un servidor, abro un puerto y lo que yo voy a hacer es el llamado de ese puerto para poder ejecutar las pruebas y las respuestas que ahí se están generando. ¿Listo? Antes de ejecutar eso, no olvidemos lo que nosotros hemos programado, que nosotros hemos realizado, ¿sí? Obtener tareas a nosotros nos despliega un listado de cuáles son las tareas que están almacenados, en este caso en la base de datos, ¿sí? Los datos que nosotros estamos utilizando aquí, ojo, es una variable o un objeto de prueba que yo estoy utilizando que se llama tareas y solo estoy guardando uno. Entonces, cuando yo llame a get, ¿sí? Va a mostrar las tareas que están almacenadas en esa base de datos que es una. En crear tarea, yo tengo que generar la estructura que tiene la base de datos para poder registrar una nueva tarea. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Con actualizar tarea, yo tengo que identificar cuál es la tarea que yo voy a actualizar, el identificador y cuál es el contenido que yo voy a modificar. Con eliminar tarea, solo debo decir cuál es el ID que voy a eliminar y lo elimina. ¿Listo? Entonces vamos acá. Para poder iniciar nosotros con la prueba debemos ir a hacer dos cosas. La primera es que en Visual Studio Code debemos arrancar esto que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Debemos arrancar ese servidor, debemos abrir esa puerta o ese puerto, ¿sí? Para poder activar ese puerto, entonces vamos nosotros acá, escribimos node y llamamos al archivo principal de la API que nosotros estamos generando. No olviden ustedes que el archivo principal que se genera dentro de la API es index.js. ¿Sí? Entonces llamo yo a node index.js, enter. Cuando las cosas están de manera correcta, cuando los errores están resueltos, que ya les dije más o menos cuáles son los errores que se pueden presentar, porque a mí se me presentaron preparando la sesión del día de hoy, aparece esto que sale aquí abajo, ¿no? Dice corriendo, servidor corriendo en, y les da a ustedes un enlace, ¿sí? En el que ustedes van a acceder y van a poder realizar esas peticiones. ¿Listo? Ahora, con esa información que tenemos nosotros acá, con esta, es la más importante que ustedes van a utilizar para poder realizar las pruebas, ¿sí? Porque ahí es donde ustedes se van a dirigir y le van a aplicar los métodos HTTP, ¿no? O sea, el get, el post, el delete y el put, ¿sí? Y demás. Bien, entonces, nosotros iniciamos uno nuevo, vamos acá, seleccionamos aquí en la opción que se llama HTTP y a ustedes les despliega esta pantalla que nosotros tenemos aquí. Si ustedes recuerdan lo que les acabo de decir, en la parte de acá, en la parte de abajo, esto que nosotros te generamos, lo cogemos y lo pegamos aquí en esta pestaña, en este cuadro, perdón, en este cuadro de texto que aparece aquí en pantalla y hacemos el siguiente llamado. No sé si se alcanza a ver. Entonces llamamos nosotros a la API y llamamos nosotros a tareas. Lo que nosotros estamos haciendo ahí es que estamos invocando este archivo que tenemos acá, este archivo de texto plano, que me va a identificar cuáles son las tareas que yo voy a enviar por HTTP.
¿Listo? Este enlace entre cada uno de ellos nosotros ya lo tenemos listo, ya lo tenemos hecho porque la API ya está funcionando y ya está correctamente hecha porque el servidor funciona sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, esta es la manera en que yo llamo lo que aparece ahí. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? David y Andrés, ¿preguntas? ¿Todo bien? Listo. Vale. Entonces, ¿de qué manera es que yo hago el llamado de los métodos que yo he programado? Aquí está escrito. Si yo invoco, aquí está. Si yo invoco con un slash y el método get, ¿sí? Y le doy enviar, yo tengo que recibir como respuesta qué es lo que yo tengo ahí, ¿no? Entonces, miren, yo llamé el método get, ¿sí? Con el slash, que eso corresponde a la ruta de obtener tareas y efectivamente eso es lo que yo estoy obteniendo. Si ustedes miran aquí abajo, en la parte de body, ¿sí? Aquí me aparece identificador 1, título, tarea ejemplo, descripción, contenido, ¿sí? Que eso es lo que yo tengo definido o tengo yo escrito en la parte de acá que ya está creado, ¿no? En el caso de que existieran más, pues van a aparecer una debajo de la otra. Vamos a hacer el llamado del otro método. Entonces vamos a llamar el método post. Entonces vamos acá, vamos a llamarlo de la misma manera, pero en este caso vamos a llamar a post. Y la diferencia es que en la parte de acá, a ver qué se me perdió, yo voy a, aquí, en la parte de aquí, en la parte de body, yo voy a llamar, voy a decir qué es lo que yo voy a enviar o qué es lo que yo voy a publicar en esa base de datos, ¿sí? Entonces, lo llamo de la misma manera, cambio el método y en la parte de acá, donde aparece parámetros, autorización, cabecera, cuerpo, scripts y configuraciones, van acá a body, seleccionan RAW y seleccionan este formato que es el formato JSON. ¿Listo? Bajo la misma estructura, ustedes van a mandar van a mandar cuál es el dato que ustedes van a agregar o van a adicionar, ¿sí? A esa base de datos que ustedes crearon, ¿no? No olviden que esto es lo que se envía o lo que se genera al momento de un usuario estar en la interfaz gráfica y al registrar los datos y presionar el botón enviar, esto es lo que se envía, ¿no? Sino que aquí internamente nosotros estamos especificando cómo es que se realiza la prueba. Entonces, a esto yo le voy a llamar, lo voy a mandar de la siguiente manera. Entonces, voy a generarle un ID. Ah, bueno, aunque el ID se genera de manera automática, no es necesario. Le voy a colocar el título de la tarea. Entonces vamos a colocar realizar pruebas de la API y en la descripción le voy a colocar utilizando Postman voy a probar el funcionamiento de mi API. ¿Listo? Esto es solo un ejemplo. Al enviarlo, ¿sí? Vamos a mirar que aquí ya tenemos nosotros la respuesta, ¿sí? Que es el código de respuesta 201 que está creado y estoy mirando acá que se creó, ¿no? Recuerden que todo esto nosotros ya lo creamos y nosotros esto ya lo programamos. Aquí en crear tarea, yo estoy diciendo que cuando la tarea se agrega de manera correcta, como respuesta me tiene que entregar un 201, ¿no? Que es lo que yo recibí allá, y me muestra cuál es la tarea que se agregó, que esta es la respuesta que yo tengo acá. ¿Cómo verifico que esto sí se creó de manera correcta? Entonces no olviden que nosotros con get, ¿sí? Nosotros miramos qué es lo que hay en esa base de datos, y miren, es correcto. Tenemos nosotros un primer elemento que es el que ya existía y tenemos un segundo elemento que es el que nosotros acabamos de agregar. Si ustedes miran el ID, no tuve que modificarlo porque si ustedes recuerdan, él de manera automática, ¿sí? Aquí nosotros ya estamos definiendo que a partir del tamaño de las tareas que existen, sume 1. Es decir, que como ya había 1, generó la segunda.
Bien, vamos a generar ahorita la prueba para put. ¿Listo? Para put, si ustedes miran aquí, lo que nosotros debemos enviar, ¿sí? En la prueba es cuál es el ID que yo voy a modificar, ¿sí? Recuerden que en este caso nosotros solo tenemos dos, pero en la petición, o en este caso en el envío que se está haciendo desde HTTP, acá, después de este slash, yo tengo que mandar el identificador. Miren la estructura, aquí está, slash, identificador que yo voy a modificar. Entonces, para poder hacer esa modificación, yo digo, voy a modificar el 2 y la modificación que yo voy a hacer es realizar pruebas de la API de la clase, ¿sí? Y vamos a hacer una modificación acá. Entonces, uso Postman para probar mi API. ¿Listo? Estando acá, le doy en enviar, ¿sí? Miren que aquí ya tengo yo la respuesta y nosotros validamos que esta respuesta es acorde a lo que yo ya programé, ¿no? Entonces, recuerden que en actualizar tarea, yo le estoy diciendo que como respuesta me diga cuál fue la tarea que yo modifiqué. ¿Cómo yo verifico que eso se hizo de manera correcta? Entonces, cambiamos acá el método, lo cambiamos a get, pero no olviden que get no va acompañado de este número porque nosotros así no lo definimos, ¿no? Sino que lo enviamos así. Le damos en enviar y miren, es correcto. Miren que la tarea que yo programé con el ID número 2 se modificó o se actualizó. ¿Listo? Y por último, vamos a hacer la prueba para el último método que nosotros configuramos, que es el método de eliminar o delete. ¿Sí? Miren que este tiene una estructura parecida o una estructura similar. La diferencia en este es que yo voy a eliminar la tarea completa, que así es como yo la programé. ¿Sí? No voy a modificar ni el título, perdón, no voy a eliminar ni el título ni la descripción, sino que voy a eliminar la tarea completa. En este caso, yo no tengo que centrarme en decir qué es lo que voy a eliminar, que es esto que yo tengo acá, sino que lo único que voy a decir es, selecciono el método y digo cuál es el registro, ¿sí? Que está bajo ese ID que voy a eliminar. Le voy a dar aquí en Send. Tengo yo mi respuesta, tarea eliminada, y yo como compruebo que esto está de manera correcta, entonces voy acá a Get y miro que esa tarea está eliminada. ¿Listo? ¿Preguntas? Muchachos, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Es claro lo que tienen que hacer? ¿Cómo funciona esto? Profe, esto para mí es algo nuevo. No sé si su merced me está escuchando. Sí, señor, sí lo estoy escuchando. No, o sea, como tal, no, para mí es nueva esta herramienta de probar la funcionalidad de que se estructure y se ejecute las APIs con Postman. Entonces, estoy un poquito desorientado. No sé si hay una clase donde lo profundice más o algún material, algún recurso, Pues porque es, el sí es material y nuevo el para mí. recurso, el material y el recurso es el que está en Sajuna. En Sajuna está ahí la Ok, documentación correspondiente a esto. Igual, ok, el ok. manejo de Postman es el que yo le acabo de explicar, sino que en Sí, este caso usted tiene que centrarse es en reconocer cuáles son los métodos que se ejecutan en HTTP y qué fue lo que usted programó, o en este caso, qué fue lo que nosotros programamos en la sesión anterior. ok, ¿Sí? O sea, no me voy a centrar en explicar esto porque esto nosotros ya lo vimos, ¿no? Nosotros ya ahí miramos cuáles, cómo se manejan los requisitos, las respuestas, ¿sí? ¿Qué es lo que se recibe? ¿De qué manera se va a recibir? Y cómo es que se realizan las modificaciones. Estos códigos son los códigos de errores que nosotros programamos que se presentan a la hora de que algo no funciona de manera correcta, sino que la sesión como tal se centra en verificar que la API funciona de manera correcta. ¿Estamos verificándola? Sí. Programamos 4 métodos y los 4 métodos funcionan de manera correcta. ok. ¿Sí? Sí. Andrés.
¿Claro? Sí, señor. Sí, ya complementando con la clase anterior y esta, pues quería definir, ¿no? El proceso. Sí, señor. En este caso es comprobar de que lo que ustedes hicieron, lo hicieron bien. ¿Listo? Ahora, si tienen alguna pregunta o algún problema cuando ustedes estén ejecutando las pruebas, obviamente me escriben, ¿sí? Porque aquí les los estoy mostrando de color de rosa, de que todo funciona perfecto y que no hay ningún problema y que no hay ningún error. Sí, pero para poder llegar a este punto, preparando la clase se me presentaron errores, ¿sí? Y esos son los errores con los que yo inicié la sesión, explicándoles cuáles fueron los errores que cometí, ¿sí? Cómo lo solucioné y cómo comprobé de que las cosas funcionan de manera correcta. No olviden que para que esto funcione adecuadamente, nosotros lo vimos en la clase anterior, hay una serie de elementos que tenemos que tener instalados en el equipo, ¿no? No olviden de Node y no olviden de las demás cosas que nosotros instalamos por aquí por terminal, ¿sí? Voy a detener acá el servidor, cerramos esto acá, detengo yo aquí el servidor. Y miren, no olviden que cuando ustedes hacen eso, no olviden que tienen que instalar Express, que es el servidor que nosotros estamos utilizando por medio de Node, y este Nodemon, ¿vale? Para que esto funcione de manera correcta. Si no, tenemos, o sea, hay inconvenientes en el funcionamiento de esto. Como ustedes saben, esto se aprende haciendo, ¿sí? Acá se les da una orientación de qué es lo que se hace, pero igual no olviden, si tienen dudas, me escriben sin ningún problema, para eso estamos, muchachos. Perfecto, profe, muchas gracias. A ustedes por su asistencia el día de hoy. Hoy nos desocupamos rápido, la clase era bastante corta, la verdad. Listo, profe. Gracias. Vale, Profe, entonces muchas, nos vemos la próxima semana y por favor estoy atento a sus dudas porque se les van a presentar inconvenientes. Yo sé que sí, así se aprende. listo, profe, muchas gracias por tenernos presente. Muchas gracias. Hágale a ustedes, feliz noche, que descansen. Igualmente, feliz noche, gracias.